Muy bien, vamos a continuar con el programa previsto y para ello presentamos a nuestro segundo orador de la jornada, que es Pablo Blázquez. Pablo es fundador, director y editor de la revista ETIC, un medio de comunicación puesto en marcha por un grupo de periodistas en marzo de 2011 con el objetivo de abordar los retos sociales y medioambientales de nuestra época a través de una apuesta por el rigor y la calidad informativa. Pablo, muy bienvenido. Luis, si querés dar una pequeña introducción antes de su comienzo. Sí, claro, con mucho gusto. Te diría, hola Pablo, un abrazo. Yo quiero decir lo que me pasa a mí y creo que le pasa a todo el equipo de Yarse al menos, que es con Pablo uno tiene la sensación de que somos amigos de hace rato, que pasamos muchas tardes, tal vez con una cerveza o aquí en Argentina tomando mates y que hemos conversado mucho porque básicamente eso es lo que hace la publicación ética plantear desafíos, ponernos puntos de vista que sean claramente desafiantes y profundizar la reflexión sobre estos nuevos escenarios, ¿no? ¿Qué significan la república, las democracias en escenarios muy desafiantes? Por lo tanto, yo digo, no solo soy un fanático y la recomiendo, sino que me siento un profundo amigo de todo ese equipazo que tiene ETIC y ese consejo editor. Así que, Pablo, todo oídos para compartir tu mirada, tu reflexión y en la atención de volverte con un gracias a todo el esfuerzo que haces. Muchísimas gracias, Luis, y la admiración es recíproca, ya lo sabes. Nosotros os seguimos muy atentamente y es un gusto, ¿no? Esta conexión con Argentina, con Latinoamérica, ¿no? Que se establecen a través de proyectos como el vuestro. Así que un verdadero placer estar esta tarde con vosotros. Luis me ha invitado a reflexionar además sobre una cuestión que creo que es tan compleja como interesante, la meritocracia. Es una cuestión que vuelve a estar en el debate público. Yo creo que sobre todo después de que Michael Sandel publicase su último ensayo, La tiranía de la meritocracia. Os tengo que decir que yo leí el libro de Sandel hace unos meses en un momento en el que, en un momento ciertamente especial, porque en mi casa estábamos todos bajo los efectos del COVID y la verdad es que este ensayo removió muchas ideas y también algunas emociones. Y aunque no estoy de acuerdo con la tesis central de Sandel, uno siempre agradece que le activen los circuitos neuronales y le hagan pensar, ¿no? Sobre todo si está confinado en casa con sus hijos y con toda la familia. En este sentido, podríamos decir que la lectura de la tiranía de la meritocracia, que sabéis que es como se llama el libro de Sandel, tuvo algo de libro de autoayuda, que no sé si a su autor esto le haría mucha gracia. Sandel carga el peso de la agitación populista que vivimos a escala global sobre una cultura meritocrática que, según nos advierte, no solo divide a la sociedad entre ganadores y perdedores, sino que los hace responsables últimos de sus éxitos o de sus fracasos sin tener suficientemente en cuenta factores que resultarían decisivos. Factores como pueden ser la desigualdad de oportunidades, las capacidades innatas de cada uno, las dinámicas de los mercados o el propio azar, por citar algunos de los más relevantes. Nos viene a decir este filósofo que en una sociedad magnetizada, atraída por el entusiasmo del yes we can, el sentimiento de fracaso profesional, que evidentemente es especialmente acusado en aquellos que no acceden a la universidad, muchas veces se nos olvida en nuestros ecosistemas, pero la gente que no accede a la universidad es la mayor parte de la población. Digamos que este sentimiento de fracaso se convierte en una fuente de estigma y de rencor social. Es decir, a la incertidumbre laboral y económica que existe para todos, pero que afecta especialmente a los perdedores de la globalización, se le añadiría así una cuestión espinosa que tiene que ver con la dignidad. Sandel a esto lo llama el estatus social herido, ¿no? Y sitúa esta cicatriz abierta en el centro de gravedad de esa polarización y de esa radicalización que estamos viviendo a escala global.
Lo que viene a decir Sandel es que no nos damos cuenta muchas veces en nuestro día a día tan ajetreado, pero para quienes la ven desde abajo, la arrogancia de las élites resulta mortificante. En un tablero de juego en el que las líneas que separan el mérito y la justicia muchas veces quedan desdibujadas, esos perdedores de la globalización acaban combinando el rencor hacia los ganadores con una amarga desconfianza hacia sí mismos. Es verdad que no estamos hablando de un debate nuevo. Lo cierto es que en torno a esta tensión meritocrática encontramos reflexiones y no pocas advertencias a lo largo de mucha parte de la historia. Si ponemos el foco en la historia reciente, en el siglo XX, vemos no solo advertencias de pensadores que pueden venir del mundo del progresismo como Sandel, sino también voces prominentes del liberalismo como John Rawls, que como sabemos dedicó la mayor parte de su vida a estudiar ese delicado equilibrio entre justicia y libertad, o el propio Hayek, que defendía la neutralidad de los mercados frente a esa moral del mérito en la que ciertamente luego se han envuelto mitos muy poderosos como el del sueño americano. En el año 1958, por ejemplo, nos encontramos con un libro de Michael Young titulado El triunfo de la meritocracia. Y en él este sociólogo ya advierte que más que un ideal al que aspirar, la meritocracia se estaba convirtiendo en una fórmula de discordia garantizada. Y esta es la teoría, la tesis a la que se apuntan hoy pensadores como Michael Sandel o como Thomas Piketty. Y aquí estamos observando en esta primera parte de la ponencia el debate en clave secular, pero la verdad es que sus raíces son profundas, ¿no? Y como ocurre muchas veces, conectan también con esa cosmovisión, con esa visión del mundo religiosa que durante siglos moldeó nuestro pensamiento. Va desde el libre albedrío cristiano hasta los efectos de la reforma luterana, que Max Weber analizó muy bien en su obra célebre La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y creo que estaréis de acuerdo conmigo si decimos que la idea de que nuestro destino es el espejo donde se proyectan los méritos por los que luchamos es algo que está fuertemente arraigado en el pensamiento occidental. Y lo cierto es que pese a las resistencias teóricas de unos y de otros, ese anhelo del éxito siempre ha acabado por imponerse. Y yo me temo que es algo más que un invento de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan para impulsar la, por otro lado, siempre deseable movilidad social. Pero si volvemos al ensayo de Sandel, creo que debemos reconocerle al menos dos aciertos al autor de La tiranía de la meritocracia. El primero es que su discurso logra irrumpir, no sé si quebrar, pero al menos sí irrumpir en cierta ascensión dogmática en torno al concepto de éxito, que es un concepto ciertamente escurridizo, ¿no? Los dogmas, al final cualquier dogma, ¿no?, convenientemente colectivizado suele derivar en sabotaje, ¿no?, a veces en autosabotaje, e incluso quienes defendemos la importancia del mérito y del esfuerzo, creo que podemos apreciar en el discurso de Sandel ciertos atisbos de verdad que contradicen, en mi opinión, convenientemente, algunos de esos mitos contemporáneos en torno a la mística del éxito que parece que viene programada desde Silicon Valley, ¿no? Sandel muestra cierta manía persecutaria por Obama. Sandel considera a Obama, digamos que la quinta esencia de esa tecnocracia progresista a la que en último término culpa de olvidarse de eso del bien común, ¿no? Y en las páginas de su libro se lanza a desacralizar el poderoso mito del Yes We Can. Es verdad que Sandel asume en cierto modo el papel de lo que llamamos en España el Pepito Grillo, el papel de cenizo, pero es justo decir que sus reflexiones dejan algún pozo de realidad, quizá de cruda realidad, porque es verdad que a veces nos esforzamos y conseguimos lo que nos proponemos, pero otras veces, aunque nos esforcemos, fracasamos o simplemente no podemos. Es decir, unas veces diremos yes we can y otras tendremos que admitir que no we can't. Y llegados a este punto, convendremos que siempre es deseable
tratar de buscar y formular las preguntas adecuadas. ¿Qué ocurre con quienes no pueden o con quienes no han podido? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir mandando a los perdedores de la globalización al vertedero social? Nuestra conclusión íntima y brutal es que los perdedores de la globalización están ahí porque se lo merecen, ¿no? Porque no han sabido aprovechar las oportunidades que se les ofrecieron. Creo además, y quizás sobre esto debemos reflexionar un poco más, que solo nos hemos acordado de estos perdedores de la globalización cuando hemos empezado a ver el ascenso de movimientos populistas de todo signo, que ponen el jaque a las democracias, terremotos políticos como fue la magnitud del Brexit, ¿no? Yo, como os decía, creo que esto es algo sobre lo que tenemos que reflexionar, ¿no? ¿En qué momento, ¿no?, nos hemos acordado, ¿no?, de esos perdedores, ¿no?, de esa cara B del sistema? Pero vayamos ahora al que a mi juicio es el otro gran acierto del ensayo de Michael Sandel. En una sociedad democrática que se presupone igualitaria, el profesor de Harvard advierte que esa brecha gigante, esa brecha social y cultural que separa a los titulados universitarios de las personas con un bajo nivel de estudios. Él lo llama credencialismo, en referencia a esos credenciales universitarios que usamos como salvoconducto para acceder y para labrarnos pues, una carrera profesional. Y aunque la pandemia en todos los países nos ha demostrado que los trabajos más degradados y peor remunerados, entonces los transportistas, los cajeros, los reponedores, el personal de limpieza, juegan un papel absolutamente decisivo en el funcionamiento de la sociedad y para lo que llamaríamos el bien común, por eso los denominamos servicios esenciales, ¿no? Al menos en España es como se ha llamado durante la pandemia a estos trabajos. El abismo social que separa a universitarios y clase trabajadora sigue agudizándose y ahora mismo yo me atrevería a decir que el agradecimiento a quienes estuvieron en primera línea en los momentos más difíciles de la pandemia es ya tan solo una insignificante nota a pie de página. Resulta llamativo que en una época en que las actitudes racistas y las actitudes machistas están por fin mal vistas, el desprecio hacia las personas sin estudios haya pasado a ocupar el primer puesto del ranking de los prejuicios y ya sea más fuerte que hacia otros colectivos socialmente desfavorecidos. Y así lo han demostrado distintas investigaciones. Un equipo de psicólogos sociales investigó la actitud de los europeos con alto nivel educativo ante grupos que suelen ser víctimas de discriminación. Musulmanes, población inmigrante, pobres, obesos, personas con discapacidad. El resultado fue que eran las personas con un bajo nivel de estudios hacia las que se mostraba un mayor rechazo. Y en Estados Unidos encontramos un estudio similar que analizaba prejuicios hacia afroamericanos, gente obesa, gente de clase obrera, y también refleja el mismo resultado. Los peor parados, a quienes más desprecian las élites universitarias, es a quienes no tienen estudios. Y curiosamente, si tiramos de hemeroteca, vemos que Hillary Clinton le puso título a esa música clasista o credencialista cuando se refirió a los partidarios de Trump, que fue, por cierto, el candidato que más votos recibió de la gente con menos estudios, como la cesta de los deplorables, ¿no? Así lo denominó en su momento la entonces candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Yo creo que en un momento de crispación y de polarización como el actual, no hace falta tener la vocación pacificadora del Dalai Lama para concluir que es urgente revisar el reconocimiento social de estas personas y, por supuesto, asegurarles unas condiciones laborales óptimas. Aunque personalmente yo creo que esto es una cuestión de ética y de dignidad, quienes no lo consideren así convendrán con nosotros que al menos si seguimos profundizando en esta tendencia discriminatoria, lo único que haremos será desvertebrar más y más la sociedad mientras continuamos activando peligrosas bombas de rencor social. Me voy a detener ahora, si me lo permitís, en un estudio que llevaron a cabo los economistas Angus Deaton y Anne Case de la Universidad de Princeton,
como sabemos, durante todo el siglo XX, a medida que la medicina moderna iba poniendo coto a las enfermedades, la esperanza de vida experimentó un crecimiento constante. Pero estos profesores detectaron que entre los años 2014 y 2017 se había estancado y había descendido. Es decir, por primera vez en un siglo, la esperanza de vida disminuyó durante 3 años seguidos. ¿Qué estaba ocurriendo? Porque la ciencia y la medicina no habían, desde luego, dejado de hallar nuevos remedios y tratamientos para las enfermedades. Lo que destapó el estudio de Deaton y Case es que la causa de este descenso era una epidemia de fallecimientos debido a suicidios, a sobredosis de drogas y a enfermedades hepáticas por consumo de alcohol. Las llamaron las muertes por desesperación porque, a su juicio, podía decirse que habían sido autoinfligidas. Y entre los hombres y mujeres blancos de edades comprendidas entre los 45 y los 54 años, las muertes por desesperación se habían triplicado entre 1990 y 2014. En 2014, por primera vez, fueron más las personas de ese grupo de edad que fallecieron a causa de las drogas, el alcohol o los suicidios que por culpa de las enfermedades cardíacas. Y descubrieron también Case y Deaton que el incremento de muertes por desesperación se había producido casi en su totalidad entre las personas sin carrera universitaria. Quienes tenían un grado universitario de 4 años apenas se vieron afectados. Para los autores del estudio, algo más que la privación material estaba incidiendo en toda aquella desesperación que en último término reflejaba, según señalaban las conclusiones del estudio, la pérdida lenta y a largo plazo de un modo de vida sufrida por la clase trabajadora blanca con menos estudios. Bueno, hemos repasado lo que yo considero los principales aciertos de Sandel y ahora me gustaría explicaros por qué no me convence la tesis central de Sandel. Para mí el principal error de su ensayo, más allá de su intento totalizador de tiranizar el mérito y presentarlo como algo súbitamente antagónico al bien común, es no hacerle suficientemente caso a la propia naturaleza humana. A lo largo de la historia comprobamos que el mérito, que obviamente está entremezclado con el azar, siempre ha acabado por imponerse en ese tablero de juego de lo que llamamos realidad. Y espero que no os enfadéis si me remonto, voy a ser breve, al siglo V, donde encontramos un monje britano, Pelayo, que algunos consideran un precursor del liberalismo, defendió la responsabilidad individual en ese momento y el libre albedrío, que es lo que podríamos llamar el yes we can de la época, y qué duda cabe una idea de lo más sugestiva, es decir, con tus buenas acciones te podías ganar el cielo y con las malas la pifiabas y se abrían las fosas del inframundo. ¿Qué le pasó a Pelayo con su teoría en torno al libre albedrío? Que apareció el más formidable de los filósofos cristianos de la época, San Agustín de Hipona, y se opuso encendidamente a lo que él consideraba una herejía, quizá podríamos hablar de una herejía preliberal, porque contradecía la idea de un Dios omnipotente, la idea de un Dios que lo puede todo, y además socavaba pues, ese sentido metafísico y redentor del sacrificio de Cristo en la cruz. Es decir, San Agustín de Hipona llegó con un argumento de autoridad. Sin embargo, con el tiempo, la resistencia doctrinal de San Agustín se dio de bruces con la praxis, esto es, con la vida. Podríamos decir que los ritos no pueden sobrevivir si no vienen acompañados de cierta eficacia por quienes lo practican. Y con los años, como sabéis, llegó a desenfocarse tanto el asunto que los pudientes podían hasta comprarse el perdón de Dios, es decir, los mercaderes estaban en el templo y le habían puesto precio nada más y nada menos que a la salvación. Y recordaréis que cuando estalla la Reforma Protestante, que como sabemos defiende la predestinación frente a la idea del mérito, uno de los ataques más fundados de Lutero contra el catolicismo va dirigido precisamente a esa compra y venta de indulgencias. Pero lo más interesante de todo es que a los luteranos, qué casualidad, les ocurre lo mismo que a los católicos con la cuestión del mérito, solo que con mucha más intensidad. Es como si las costuras de la predestinación hubiesen provocado un efecto boomerang y la cultura del esfuerzo desbordaría en la práctica las teorías protestantes y, como sabemos, será precisamente en esos países donde se produce esa reforma donde la ética del trabajo emergerá de forma
más arrolladora. Es decir, recapitulando, a pesar de que la reforma luterana nace para defender que la salvación depende de la gracia de Dios y no del merecimiento humano, el hombre, en cuanto puede, aspira de nuevo a intervenir en la realidad a través de sus actos. Aquí la pregunta que uno humildemente se hace es, ¿qué es sino la libertad? Y hemos repasado antes también en las sociedades seculares, ¿no?, cómo la idea del mérito ha encontrado una legión de opositores de distintas sensibilidades. Comentábamos antes, ¿no?, desde pensadores de izquierdas como el sociólogo Michael Young, el profesor Daniel Markovits o el célebre economista Thomas Piketty, hasta prominentes liberales como Rawls o Hayek. Pero al final, el mérito, catapultado por esa fuerza magnética e irresistible que son los íntimos anhelos humanos, siempre ha roto esas costuras teóricas, las de unos y las de otros, y ha acabado arbitrando la realidad, siendo uno de los árbitros, entre otros, de la realidad e imponiendo así de alguna forma el ansia de libertad y de reconocimiento de estos pobres diablos que somos los hombres. Hay un cuento, hay un librito que es muy divertido del escritor Kurt Vonnegut que narra una especie de tiranía totalitaria de la mediocridad. Es una situación delirante porque en su cuento las personas dotadas con una inteligencia, con una belleza o con una fuerza superior estaban obligadas a llevar estorbos y disfraces para compensar sus ventajas naturales respecto a los demás, al resto de las personas, ¿no? Yo por ir terminando, lo que creo después de haber pues, leído este ensayo y de haber impulsado también algo de análisis editorial en torno a todo el debate que se ha producido en torno a la meritocracia, yo creo que del mismo modo que sacralizar el mérito y convertirlo en un dogma de fe equivale a introducir ese ideal de la virtud en el pasaje de los espejos deformantes, ¿no? Y eso da lugar a iconos populares de la catadura moral de Silvio Berlusconi o de Donald Trump. Tiranizar el mérito y ubicarlo en el lado oscuro de la historia o de nuestras bajas pasiones puede ser útil como un ejercicio de masoquismo occidental, pero mientras tanto, sin embargo, es muy posible que esa aspiración profundamente humana e infinitamente diversa, la del éxito, siga su curso imperturbable como siempre lo ha hecho y siga actuando junto con otras fuerzas y anhelos, por supuesto, como árbitro y moldeador de la realidad. Porque al fin y al cabo, tanto Sandel como vosotros, como tú y como yo, al final seguiremos yendo al mejor dentista que nos podamos costear y compraremos la hogaza del pan a quien mejor la hornee y nos cortaremos la greña, que en mi caso ya va siendo hora, en el peluquero más diestro. Construiremos también el hogar para nuestros hijos de la mano del mejor arquitecto y con los mejores materiales que podamos pagar. Y creo, esto es lo importante, creo que eso puede perfectamente tener lugar sin que olvidemos a esos perdedores de la globalización a quienes el progreso ha mandado al vertedero social y sin dejar de considerar lo que, por otro lado, uno tenía por evidente, que los factores socioeconómicos, biográficos, biológicos y relacionados con el azar no se pueden desgajar de nuestro destino y tenemos que trabajar mucho en la igualdad de oportunidades. Pero en cualquier caso, os invito a haceros una pregunta. ¿Cómo le ha ido en la vida a las personas que conocéis que realmente se han esforzado para conseguir algo? Por supuesto, hay excepciones y por supuesto tenemos que trabajar contra la desigualdad y tenemos que trabajar para fomentar la igualdad de oportunidades, pero creo que es importante que no nos hagamos trampas al solidario. El destino suele premiar a quien se esfuerza y, como decía Picasso, siempre es bueno que la inspiración te pille trabajando. De modo que creo que la ambición sana y el espíritu creativo, la libertad que sabe que no es tal sin el respeto a los demás, sin respetar la dignidad de los demás, el derecho a arriesgarnos y a fracasar y, por supuesto, la terrible osadía de triunfar, no tienen por qué ser enemigos del bien común. Es decir, a los libros, a los artículos, a las conferencias, a veces hay que ponerles títulos efectistas para encender el debate y para que se muevan con éxito. Pero yo creo que intelectual e incluso espiritualmente es más constructivo matizar que recurrir a falsos antagonismos
como el del mérito frente al bien común. Vivimos en una sociedad que parece que no sabe respirar y no sabe discurrir si no creamos blancos y negros continuamente, ¿no? Antagonismos de forma perpetua, ¿no? A mí, por ejemplo, el filósofo Antonio Escotado me voló la cabeza una vez, porque nosotros desde ECIC hemos hablado mucho sobre la cultura de la colaboración, y una vez puso en jaque esa tendencia nuestra a los códigos, esa tendencia humana, creo que podemos decir, a los códigos binarios, una vez que nos dijo que la competencia no es otra cosa que la fórmula más sagrada de la colaboración. Al final, la naturaleza humana está construida de luces y de sombras. Nos caemos y nos levantamos. A veces bebemos buen vino y a veces comemos arena y barra. Y de esta pasta estamos hechos, y así transcurren nuestros días, entre penas y glorias, ¿no? Aunque algunos tengan la eterna manía de no aceptar como somos. Los dogmas siempre nos dejan a oscuras, cualquiera. Puede ser el dogma del éxito o el dogma del mérito, pero esto es un principio general, no lo podemos aplicar solo a uno, y como sabemos, mucho más peligroso ha resultado a lo largo de la historia dogmatizar principios tan respetables y tan admirables como el de la igualdad. Quizá el problema último de algunos discursos es ese antagonismo, ¿no? Es que son presas de cierto colectivismo y simplemente no asumen que la ciudadanía es mayor de edad y que tenemos, por tanto, también cierta tendencia natural a equivocarnos. Y con esta última reflexión, pues termino pues esta conversación con IARSE y con la jornada Confiarse, que ha sido un verdadero placer acompañaros en esta tarde en Madrid, en esta tarde en España, pero en esta mañana argentina, latinoamericana. Muchísimas gracias, Pablo, gracias por tu presentación, por interpelarnos e invitarnos a cuestionarnos y pensar, y tomo como propias las palabras de Claudio, que en el chat expresó qué claridad, consistencia y humanismo en la exposición emociona en un contexto tan complicado como el que vivimos. Si te parece, Pablo, vamos con un par de preguntitas. Por una cuestión de tiempo, las respuestas van a tener que ser breves, pero quiero hacértelas llegar. La primera que nos hizo llegar Giselle es: ¿cuál es el rol de los medios de comunicación en este reinicio post-pandemia? Los medios de comunicación, a mí me preocupa enormemente que al final sirvan como correas de transmisión de la polarización y de la radicalización que estamos viviendo. Es decir, en los medios de comunicación tenemos que hacer un ejercicio de pararnos. Hay factores, es verdad, como la revolución digital, que han impactado en nuestros modelos de negocio, pero tenemos que hacer un ejercicio importante, casi revolucionario en nuestros días, ¿no? De pararnos y de buscar nuestra capacidad para construir puentes. Un medio de comunicación al final tiene que ser un espacio de debate, no un espacio de enfrentamiento. Y esto lo digo desde la convicción de que tiene que haber discusiones, y ahora acabamos de dedicar un rato a ver las luces y las sombras de un planteamiento que está en el debate. Es decir, la democracia implica desacuerdo, pero entre el desacuerdo deportivo, entre el enfrentamiento en términos deportivos y con espíritu olímpico, y el odio que hoy día circula en las redes y muchas veces en los medios de comunicación, hay una gran separación. Yo creo que los medios tienen que hacer una reflexión importante sobre cómo ser lugares de encuentro. Clarísimo. Vamos con la siguiente y última pregunta, insisto, por una cuestión de tiempo. ¿La clase política está a la altura de este enorme desafío? ¿Qué debería hacer el sector empresario para aportar a resolver el dilema? Es una pregunta súper compleja, pero de la forma más resumida posible, si podemos responderla. Sí, mira, esta mañana española, ¿no? Que creo que allí deben ser las 10:30, 11 de la mañana. Las 11:15 son. Las 11:15. Pues a esa hora más o menos española
estábamos entrevistando al expresidente Felipe González para el próximo número de ETHIC y hemos hablado de la crisis, de la gran crisis que atraviesa la clase política. Y es verdad que las nuevas formaciones que están surgiendo en España, no pasa solo en España, pero aquí las nuevas formaciones políticas surgen desde la antipolítica, no surgen desde una convicción de servicio público. Y es un momento complicado. Yo creo que las cosas irán arreglándose, pero ahora mismo la agitación populista y el rédito que tienen las formaciones con discursos extremos de uno y de otro signo no invita a la esperanza. Y el sector privado, pues yo creo que Fabio comentaba en la ponencia anterior, ¿no? que todo el movimiento de la sostenibilidad está ya en la agenda global y él decía, se ha vuelto mainstream y eso es una gran noticia y yo creo que el sector empresarial en ese sentido está sabiendo leer la presión ciudadana y está, digamos, incorporando muchos cambios en su acción y como sabéis vosotros mucho mejor que yo, en este sentido, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hicieron una cosa que fue disruptiva, que fue poner el foco en el mundo de la empresa y decirle, vosotros sois un agente social decisivo y tenéis que participar a la hora de buscar soluciones frente a los retos sociales y medioambientales que tenemos por delante. Por supuesto, tenemos, ¿no? muchísimas cosas que hacer y hay, hablaba también Fabio del fenómeno del greenwashing, hay regulaciones más avanzadas respecto a esto, pero yo creo que las empresas han recorrido un camino muy importante y cada vez son más conscientes de que en términos de mercado se quedan sin clientes. Clarísimo. Una vez más, Pablo, muchísimas gracias personalmente y en nombre de todo el equipo IARSE. En el chat vas a ver todos los comentarios sobre tu ponencia que son excelentes, así que te invito a leerlos y a todos y todas los asistentes que visiten la página de ETHIC, contenido de calidad y sumamente interesante. Sé que Luis lo puso a través del chat, pero realmente lo recomendamos desde IARSE. Una vez más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Luis, Julieta, a todos los asistentes. Ha sido un verdadero placer. Ya sabéis que en ETHIC tenéis vuestra casa. Así que un abrazo a todos. Un abrazo y gracias.